Día miércoles 21 de febrero del año 2023. Borrador de podcast para nuestro blog, para nuestro podcast de la radio, en nuestro blog de la comunidad global. Perdón. Bueno, hoy día es un día sumamente importante en la historia de la humanidad. Después de la muestra de poder del ejército norteamericano con maniobras militares en Corea del Sur, mostrando que la Fuerza Aérea Norteamericana le va a salvar al Asia de una guerra, el ejército de Corea del Norte lanza 3 misiles de salva en respuesta a las maniobras aéreas, en la cual 2 bombarderos Blackjack, escoltados por 8 aviones F-16, hicieron un simulacro de bombardeo nuclear a Corea del Norte. Corea del Norte reaccionó y lanzó 2 misiles de salva. Estos misiles no fueron armados con cabezas nucleares, ya que Corea del Norte no quiere iniciar la Tercera Guerra Mundial. Y esa responsabilidad se la da al Estado norteamericano. En un acto temerario en los tiempos actuales, en los cuales el espacio aéreo de Ucrania está siendo vigilado y monitoreado las 24 horas del día por los sistemas y radares S-500, un alto mando de Rusia monitoreó exactamente el día, la hora en que el Air Force One despegara de una base norteamericana en Polonia y aterrizara sano y salvo en Kiev. Nuestro radar confirmó que el Air Force One, que representa al Estado norteamericano, picazón en la garganta, despegó de una base norteamericana en Polonia. Nuestros sistemas y radares de guerra lo detectaron desde que despegó desde la base polaca, entró a espacio aéreo ucraniano, en el cual fue escoltado por cazas norteamericanos, interceptores. Nuestros radares dibujaron una conformación de ataque, lo cual nos puso en alerta naranja, y nuestro sistema Tor se detuvo y se empezó a mover más despacio en su radar de 360 grados. Inmediatamente se activó el sistema S-300 con las computadoras que están conectadas al sistema Tor, y los misiles en 90 grados se empezaron a activar automáticamente. Nuestra pantalla de mando se activó un botón rojo, el cual nos autorizaba para que el sistema S-500 lance su primera tanda de misiles. Sin embargo, recibimos nuestros lectores de radares por la información que estaban procesando
le identificaron como que la formación de aviones que ingresó desde Polonia hasta Ucrania era un Boeing 747 escoltado que era identificado como el Air Force One, lo que nos impidió lanzar o ordenar al sistema de radares el lanzamiento de los primeros misiles. Sin embargo, todavía estaba en el rango de nuestros misiles. Impresionante. Los sistemas Tor y los sistemas S-500 que monitorean el espacio aéreo de Polonia y de Ucrania. Después de verificar y no hacer uso de los sistemas fuerza había decidido aterrizar el Air Force One en Kiev. Luego confirmamos cuando el presidente norteamericano abandonó Kiev que efectivamente le tuvimos al Air Force One en nuestros radares de guerra y estuvimos a un botón de probar la eficacia de los pilotos norteamericanos que escoltaban al Air Force One, de que prueben su pericia en el aire en una batalla de los pilotos norteamericanos con nuestros misiles. Ventajosamente no se vio esto, ya que pudo haber sido el principio de la Tercera Guerra Mundial. Bueno, mientras eso pasa en los cielos de Ucrania, estamos esperando el discurso del presidente ruso Vladimir Putin. Después de la imprudencia del presidente norteamericano con algunos pilotos norteamericanos, tenemos la cuenta de la cadena RT. Y bueno, ¿qué esperamos el día de hoy? Primero, lo que diga el presidente de Rusia tendrá que ser traducido textualmente y con un traductor, porque el discurso que va a dar el día de hoy el presidente ruso define la historia de la humanidad moderna. Posiblemente el discurso del presidente ruso Vladimir Putin esté muy atado políticamente a lo que significó la firma de la Federación de Rusia en los acuerdos de Minsk en Ucrania. Las líneas rojas del Kremlin. Posiblemente nos hable de que el Kremlin está dispuesto a reunirse diplomáticamente por segunda vez con los líderes ucranianos para buscar una salida diplomática, como las primeras conversaciones que se mantuvieron en Bielorrusia, y que estas conversaciones diplomáticas serían en un formato de 3. El representante del Kremlin, un representante político de la Duma rusa, un representante
del ejército de Rusia o un alto mando del ejército de Rusia, un delegado del Estado de Bielorrusia y un delegado de Ucrania, que esta salida diplomática no tiene que existir ningún delegado del Parlamento Europeo, ya que es un conflicto que no le incumbe a la Unión Europea ni ningún representante del Estado norteamericano, ya que el Estado norteamericano no es el que está peleando en Ucrania. Los que están peleando en Ucrania son los ucranianos y los rusos. Y esta sería la primera represalia diplomática del Kremlin al no ser invitado para topar temas de seguridad de Europa en la reunión de Múnich. Entre esta salida diplomática que posiblemente el Kremlin estaría analizando, no es discutible que Crimea sea parte de Ucrania. Crimea es territorio ruso y eso no es negociable. En lo que respecta a las poblaciones ocupadas por el ejército ruso, ya han tomado su decisión en un plebiscito, una decisión soberana que fue consultada a la población civil, y estas poblaciones han decidido pertenecer a Rusia y que el ejército de Rusia las proteja de los ataques fascistas y nazistas del régimen de Kiev. Es por esa razón de que el abandono de las tropas rusas de los territorios independientes del este de Ucrania tampoco es negociable. Sería el primer borrador del discurso del presidente ruso Vladimir Putin. En lo que respecta a la capacidad soberana del ejército de Rusia, el ejército de Rusia es autónomo este momento, y las decisiones militares que se tomen en las poblaciones que son protegidas por el ejército de Ruso, sus fuerzas de defensa aeroespacial, la flota del Mar Negro del ejército de Rusia y la aviación de Rusia, es potestad de los militares rusos en el frente. Entre comillas, nosotros le dimos un ultimátum a la OTAN. Lastimosamente la OTAN y el régimen de Kiev no entienden que cada ataque de la OTAN, de la NATO y del ejército de Ucrania a las posiciones militares del ejército ruso será contestada en grado de 100. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos atacan con 5 misiles, les vamos a responder con 50. Si es que un avión de la OTAN o de la NATO le ataca a nuestro ejército, les vamos a mandar 20 aviones. Si los tanques alemanes quieren perturbar a nuestro ejército, no les vamos a mandar tanques, les vamos a mandar 20 drones. En la doctrina militar en Ucrania, el ejército ruso está haciendo uso del uso progresivo de la fuerza. Si me atacas con 10, te respondo con 20. Si me atacas con 20, te respondo con 40. Eso lo saben perfectamente los británicos que están en Odessa, asesorando al ejército de Kiev. Y eso deberían entender los soldados norteamericanos que han llegado con el presidente Joe Biden a darle una muestra de apoyo, con un préstamo de $500 millones en armamento. El presidente norteamericano debe de enterarse un poco más de lo que significa el ejército ruso.